En Al Día Noticias, emisora punto 5, estamos con el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, en nuestra cita semanal para analizar lo ocurrido durante toda esta semana en materia política y económica en el país. Análisis político de la semana con Javier Ospina en los micrófonos de Al Día Noticias y emisora punto 5. Bienvenido, ¿cómo le va la vida? Hola, John Didier, muy buenos días para usted y por supuesto para todas las personas que nos están viendo a través de Al Día Noticias por los diferentes canales donde nos podemos comunicar. Y bueno, vamos a hacer una nota y un programa muy agradable el día de hoy. ¿Cuál puede ser la noticia política de la semana? Bueno, comenzamos con una noticia que convulsionó a todos anunciando el presidente que la compra de cosechas de la hoja de coca. Yo creo que esa fue con que se inicia la semana. Y pues estamos terminando con una noticia donde la ministra de Justicia hoy publica un borrador de decreto donde básicamente le dice que un niño de 7 años tiene derecho a elegir hoy su identidad desde hombre, mujer, transgénero, Q+, bueno, en fin, una locura, ¿no? Un niño de 7 años, ¿qué capacidad tiene para elegir su sexo, si quiere ser niño o niña? A No, los 7 años. Entonces, claro, yo creo que es algo perverso pensarlo a esa edad, eh, y entonces, por lo menos es un borrador que está publicado para comentarios, entonces yo creo que es necesario que todas las personas que nos están escuchando, que no están de acuerdo con ese borrador decreto, podamos comentarlo. bueno, de manera que se confirma lo que se venía denunciando por parte de la bancada por la vida y la libertad en el Consejo de Bogotá, que ahí están sobre todo concejales cristianos, pastores como Clara Lucía Sandoval, Andrés Barrios, está Emil Rojas, está Daniel Briceño, Diana Diago. Marco Marco Acosta, Costa. Marco Acosta. Entonces, todos ellos hicieron una protesta en la Superintendencia de Salud rechazando la circular que promovía a nivel salud que se hicieran intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en los niños. No, 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 eso es mentira, dijo el gobierno. Sí, eso básicamente era una protesta contra esa circular y contra el superintendente de salud, el doctor y ex concejal Leal. Luis Carlos Leal. Pero entonces resultó ser verdad, porque mire el decreto borrador Pues que ya son está dos cosas invitado. distintas, ¿no? O sea, uno es el tema donde usted legalmente puede a partir de los 7 años tener la facultad de identificarse con algún género. Y lo otro es lo del tema de salud. Pero ambos se encadenan al final, ¿no? Buscan lo mismo. Sí, sí, es decir, una es el documento, si dice yo soy mujer, entonces me Sí, deja mujer, por sí. favor me hace la Como operación. usted se sienta a Porque los como 7 años, imagínese. ya decidió el Mm. niño a los 7 años que quiere ser niña, entonces, O o la trans, niña, o trans, o la niña. Entonces, de todas maneras, o binario, como hay tantos en géneros vez hoy. de, me da a mí la impresión, y hablo como ciudadano, que en vez de darle solución a los problemas de la sociedad, nos están armando nuevos problemas. O es que nosotros tenemos muy enredado nuestra mente, o ellos la tienen muy enredada. ¿Cómo es el Mire, asunto? yo he escuchado varias versiones a hoy y los más liberales están en desacuerdo, pues dicen que obviamente uno a los 7 años no tiene la madurez necesaria y obviamente yo creo que ni siquiera a los 18. Si usted me pregunta hoy a mí, bueno, si uno a los 50 todavía anda medio confundido en ese tema, pero entonces a uno de verdad, a los 7 años es muy, muy difícil, John Didier, que tenga la posibilidad en el tema emocional y psicológico de tomar una decisión tan trascendental para su vida. Es que Mi es pre- para toda su vida, porque la ley no le permite luego tomar una segunda decisión. Pilas con eso, ¿no? Ah, no, no puede No, reversarlo. no lo No, puede ya quiero regresar. ser otra vez niño. No, 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 porque No. entonces se vuelve una recocha. Entonces, cada vez, cada temporada, entonces, esta temporada soy niño, la otra temporada soy niña, y la otra temporada soy trans, y la otra temporada soy binario. Pues obviamente eso tampoco lo permite la ley. Entonces, eso es una decisión que marca toda la vida. Es como más o menos se hace usted un tatuaje. Usted se ha visto que los tatuajes son difíciles de borrar. Eso es. Usted, Sí. cuando se vayan a hacer un tatuaje, pues piénselo bien, porque eso realmente es para toda la vida. Mi pregunta es, ¿eso en qué aporta al desarrollo de la sociedad? Bueno, aquí exceso de libertades, digo yo, y exceso de derechos. Y obviamente uno debe tener, bueno, dependiendo las libertades y los derechos, una edad para tomar las decisiones. Este tipo de decisiones no se pueden tomar a partir de los 7 años, es impensable. Bueno, Eso le va a salir mal al gobierno. De una vez yo le anticipo. O sea,
Eso le va a salir mal al gobierno. Pero ¿cuál es el afán del gobierno que los niños a los 7 años quieran opinar sobre ese tema, si que se quieren cambiar de Yo sexo? creo que es más un tema ideológico, progresista, un progresismo llevado al extremo, un progresismo llevado popularmente, o sea, al populismo. Pero entonces se confirma la teoría de muchos que es que esto está desde arriba, desde el presidente de la República, que fue sorprendido en Panamá con Linda Yepes, quien es un hombre, pero que parece una mujer, es un travesti, y entonces esto viene desde Pues, arriba, ¿no? pues mire, yo respeto mucho la dignidad del presidente de la República, pero pues el presidente de la República, ¿cuántos años tiene John Didier? Pues puede Casi tener 60 y punta, 60 casi años, llegando a sí. 70 años. Y pues si todavía, pues no sé, yo no me consta, hay un video que públicamente no lo ha aceptado el presidente, pero ¿No lo ha negado? estaba, tampoco lo ha negado, pero estaba obviamente paseando muy cercano a una persona trans, pero Pero él es casado con una señora mujer. sí, Y pero entonces, entonces yo digo, bueno, y él en la cédula aparece hombre. Entonces, bueno, entonces, si uno a los 60 y punta de años todavía anda medio confundido, pues imagínese, uno le pide a los niños de 7 años. No, no, no. pero bueno, de todas maneras, Pero es esa un es su tema vida, personal, ese ¿no? es un Es tema un de él tema personal. personal, Pero ¿no? digo yo, ahora le encuentra uno sentido a las políticas públicas que quiere implementar este gobierno, porque es que es haciendo su propia legislación, Ujú, porque ujú. él sí siente afinidad y gusto por ese tipo de personas. Entonces uno dice, ah, con razón, ya esa es su vida personal, pero que se venga a meter con los niños es una situación muy, muy, pero muy compleja en este momento. Yo no sé qué está pasando en las mentes de las personas, pero vimos el caso de la niña Sofía Delgado en, en Candelaria Candelaria, Valle. en Villagorgona, corregimiento de Villagorgona, Candelaria, donde este Monstruo, es un monstruo. sujeto, Brian, de 32 años, Monstruo. quien perteneció a la primera línea, Ujú, ujú. cómo tuvo la mente para asesinar en dos tiempos, porque primero la dejó privada en el local, fue, almorzó y luego regresó y terminó de hacer, la terminó de matar, terminó de hacer lo que hizo y fue a ver películas a la casa. O sea, una mente No, pues, absolutamente reprobada. no, pues, Y ahora el caso del niño aquí en Cundinamarca, un ujú, niño de ujú. tan solo 2 años de edad, violado y asesinado. Entonces yo no sé qué está pasando por la mente de las personas. A mí se me antoja pensar que esto es consecuencia de la decisión que tomaron muchas personas hace mucho tiempo en Colombia de darle la espalda a Dios. Dios no existe en su corazón y por lo tanto no hay temor de Dios y por eso se endurece tanto el corazón que no se alcanza a establecer una diferencia entre lo bueno y lo malo Ujú. y se sienten bien, se sienten cómodos, tranquilos haciendo las cosas. Sí, es un tema netamente también psicológico, emocional, personas enfermas mentalmente, que de nosotros deberíamos tener hoy la posibilidad de identificarlas y mantenerlas controladas, para que no tengan esos desenlaces tan trágicos para muchas familias colombianas, desafortunadamente, familias que quedan destruidas de por vida, pues niños y niñas también que pues son víctimas de esa violencia, que llegan a estados los más altos, que son el grado del asesinato, pero cuántos niños y niñas también hoy viven con una marca en su alma, en su corazón, porque han sido violados, han sido también abusados eh, por, por personas, no solo por cualquier tipo de personas. Entonces, hoy, ¿qué está pasando con la sociedad? Es una gran reflexión. Creo que nos falta que dejar permitir que Dios entre en muchos corazones y por eso es tan importante ese factor moral dentro de cada uno de nosotros. Y eso simplemente lo da la cercanía a Dios. Así es. La palabra lo dice, separados de mí, nada podéis hacer y se cumplen. Y cerrando este capítulo de la identidad y lo que está haciendo el gobierno como política pública, esa es la vida personal de Gustavo Petro. Si a él le gustan los hombres o los travestis, eso es problema de él. Ahora, este no es un tema nuevo, esto es viejo ese tema de que a él tiene esos gustos por el... Recuerde usted el tema de la cabeza que lo operaron de un día para otro en la Santa Fe. Cuando era alcalde Dicen de Bogotá. que eso fue un taconazo, dicen. Ahora, las versiones de personas muy cercanas a él en cuanto a que en la alcaldía se promovieron ese tipo de operaciones, eso también es voz populi. Entonces, que a él le gusten, eso es problema de él.
pero que venga a meterse con los niños, a establecerlo como política pública, a promoverlo, a mí sí me parece que eso ya es abusivo de parte de un gobierno, irse a meter con los niños. Los padres tienen la potestad de educar a los niños, no el Estado, Ujú, me ujú. parece a mí. Sí, y llevándolo al extremo y vuelvo y digo, no quiero ser respetuoso con el presidente de la República, Gustavo Petro, pero una pregunta para él, él a los 7 años hubiera tenido la madurez necesaria para ponerse trans, no binario, hombre o mujer. Bueno, con el tema de la hoja de coca, algunos dicen que es positivo que el gobierno compre la cosecha de la hoja de coca. Ahora, él ha hecho una solicitud a Estados Unidos y a China de que compren productos procedentes de la hoja de coca, de la industria. Pero otros dicen que no, que es que eso va a fomentar más los cultivos, porque como el gobierno la está comprando, entonces la gente la va a querer cultivar. ¿Cómo analiza usted esa propuesta? John Didier, nosotros en Colombia tenemos hoy 253.000 hectáreas de cultivos de coca. Totalmente desbordado, ha subido en un 10% los cultivos de coca, de hoja de coca, comparado con el gobierno anterior. Pero el 53, mire esta cifra, el 10% en cultivos de hoja de coca, pero el 53% en productividad de cocaína. Hay que hacer una salvedad, es Ujú. diferente la hoja de coca a la cocaína. Sí. La cocaína se genera a través de un proceso químico que se le hace a la hoja de coca, ¿sí? Ujú. La hoja de coca en sí no es mala, porque es una mata, ¿sí? Es un vegetal, ¿sí? Ancestral que tiene muchas cualidades nutritivas y que Y hoy se medicinales. utilicen, exacto, que hoy se utilizan para la nutrición, para la medicina, para la área cosmética, Sí, ¿sí? correcto. Pero desafortunadamente, pues se deforma la hoja de coca, se convierte en cocaína, que es donde el gran volumen de esas 250.000 hectáreas de hoja de coca se convierte, ¿sí? ¿En qué? En cocaína. ¿M? Mire, entonces, esto no lo había propuesto Petro solamente. Esto lo propuso el presidente Uribe en su mandato hace 20 años. También él propuso comprar la hoja de coca a los campesinos. Y en ese entonces el senador Petro se opuso. 20 años después, me dijera que ya cambió su concepto y también está de acuerdo en comprar la hoja de coca. Lo que yo digo es que llevamos 20 años en la discusión y realmente nadie, absolutamente nadie, ha planteado un proyecto a largo plazo para cómo hacer esa compra de hoja de coca. Es más, si usted compra la hoja de coca, ¿usted qué la hace? Usted debe desarrollar una agroindustria, ¿sí? Por ejemplo, farmacéutica, de alimentos, de salud, para que esa hoja de coca sea transformada en productos para la sociedad, ¿cierto? Pero hoy ni siquiera está la normatividad, 20 años después, no. Entonces ahí hay un tema, mire, pasa por un tema presupuestal, porque ¿dónde está el dinero para comprar la hoja de coca y a qué precio? ¿Cierto? Pasa por un tema de marco normativo. Hoy no hay un marco normativo para comprar la hoja de coca ni para su transformación. ¿Ah? Hoy no tenemos tampoco los niveles de impacto de esas zonas donde se va a comprar la hoja de coca. Entonces, es un anuncio simplemente improvisado como muchos de los que hace el presidente Petro. Un anuncio que no va a quedar simplemente en eso, en una polémica, porque estoy completamente seguro que no va a llegar a nada. Y yo le pongo 6 meses y no compran la primera cosecha de coca, porque no saben ya que hoy no saben ni siquiera qué entidad la debe comprar. No saben, entonces, ¿qué es lo básico? ¿Y dónde está el presupuesto? Sí. Y entonces eso se vuelve un incentivo perverso para todos esos campesinos. Dicen, uy, venga que el gobierno nos va a comprar la coca, Primero hay que ¿no? crear el La hoja de marco coca. jurídico, pero me imagino yo que él haría algún trámite, algún decreto, algún proyecto de ley para poder hacer esa Pero gestión, miremos una cosa, el cannabis, no han podido que todavía ya en está el. que ya está No, aprobado en el Congreso para no. trabajarlo Pero, farmacéuticamente. exacto, pero para otros no. Entonces hay para seguir evolucionando el tema del cannabis, no, y esa ley está ahí hoy frenada. Ni siquiera hemos evolucionado con el cannabis, pues mucho menos lo vamos a hacer con Correcto. lo de la hoja de coca, porque falta todavía voluntad política y planificación seria. Y como es una planificación seria, lo poco que tiene este gobierno es seriedad. Entonces, en el tema de la identidad de los niños de cambio de género, de sexo, es gobierno perverso, podríamos titular.
Sí, titularlo, sí, perverso. Un la gobierno perversidad del perverso. gobierno. Mm. En el tema de la hoja de coca es También. otro anuncio improvisado, Claro, claro. Y es un anuncio juego improvisado. perverso porque, pues, imagínese que es que aquí la estrategia del gobierno es bajarle el precio a la hoja de coca, bajarle el precio. No es que así el precio se va y los campesinos se desestimulan y no cultivan más hoja de coca. Hombre, porque es que el negocio de las bandas de narcotráfico no está en la compra de la hoja de coca, Ujú, está en la transformación, ¿sí? Porque una parte es el cultivo, que ahí aparece el campesino que es lo más frágil de toda la cadena. Luego, el tema de la transformación, que ahí aparecen, ya empiezan a emerger los carteles de la droga, ¿sí? En la transformación, que ahí está el negocio también. Y luego, el de la comercialización, donde hay mayor ganancia y ni siquiera donde hoy los colombianos o los grupos delincuenciales, perdón, los grupos delincuenciales de origen colombiano tienen manejo, porque esos son transnacionales, ahí están los carteles de México ujú. y otros. Pero entonces, a lo que voy y incentivan entonces, y les llega esa noticia, oiga, que el gobierno va a comprarnos la hoja de coca, pues comienzan a cultivar hoja de coca. Y en plena COP16, porque estamos en plena COP16, usted sabe uno de los cultivos que más afecta el tema de desforestación en el país, Sí, los ese, cultivos de coca. Entonces, correcto, imagínese correcto. ese mal ambiental que se le va a hacer irreparable al país con un anuncio de estos. O sea, uno tiene que ser responsable, John Didier. Bueno, usted, mientras usted habla, yo voy pensando en cosas, en datos. Se me estaba quedando uno. Cuando entregó el gobierno Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos, 40 hectáreas, nos, 40.000 hectáreas. nos rasgábamos las vestiduras porque estaban llegando a 80.000 las hectáreas en el país. Lo dejamos en 40.000. El mandato de Álvaro Sí, Uribe, el perdón, segundo. 50.000. Y pero con 40 Juan Manuel Santos se duplicó. sí. Y eso pues Pero mire 20 años después, ¿en cuánto nos estamos? rasgamos. doscientas Y ya cincuenta y vamos tres para mil hectáreas. 300. ¿Mm? Es decir, se ha quintuplicado el área de cultivo de hoja de coca en nuestro país. El mayor productor. En vez de avanzar, Claro, estamos retrocediendo terriblemente, me claro. parece a mí. Mire, el mundo hoy consume 2.600 toneladas. 2.600 toneladas. Sí, en temas de droga. Y le Ujú. digo, ¿cuál es el país en su 95% que la produce? Nosotros. Colombia, sí, infortunadamente. Y por eso cuando uno llega a cualquier Y, aeropuerto internacional está súper claro, estigmatizado por y le doy un datico. narcotraficante. Fabricar un gramo de coca, ¿sí? ¿Cuánto vale fabricar un gramo de coca aquí en los laboratorios? $2.5. $2.5. Ujú, O sea, en pesos colombianos ponga la tasa a 4.000 pesos. O sea, eso quiere decir 10.000 pesos. ujú, Por venderla en Nueva York o en París o en Londres 50 veces más. El negocio sigue siendo inmensamente beneficioso y lamentablemente, vuelvo y digo, los márgenes de rentabilidad mm, no los ven los campesinos, ¿sí? Los grandes mafias y narcotraficantes y organizaciones delincuenciales son los benefactores. Entonces, si ustedes ponen y van a conseguir la hoja de coca más barata, imagínense. bueno, adicional a este tema de los cultivos ilícitos y de los grupos armados, esta semana se conoció un informe de las fuerzas militares que revelan que se han aumentado el número de hombres armados al margen de la ley y Ujú. el número de grupos y también la presencia que tenían en diferentes regiones del país. Es decir, se han potencializado en todo, en número de hombres y en presencia en el territorio nacional. No lo digo yo, lo dice un informe de las fuerzas militares y ayer hablé con la viceministra de Defensa, Daniela Gómez, ahí está en los estados de Al Día Noticias del canal de YouTube, reconociendo que en efecto ese es un informe de inteligencia que confirma cómo se han fortalecido los grupos guerrilleros, terroristas, narcotraficantes en Colombia. También eso es algo perverso que ha sido con anuencia, no directa, pero sí indirecta de este gobierno, que ha dejado que esas bandas delincuenciales crezcan. La más grande de todas sigue siendo el Clan del Golfo, pero la que más ha crecido en estos últimos años ha sido el ELN. Y eso producto de la paz total, ¿no? Que ha sido un fracaso. No, un fracaso, un fracaso. Pero, ¿qué le sirve y le funciona al gobierno?
porque estas bandas delincuenciales están prácticamente ya en más del 70% de los municipios. Iván Márquez, vivo, ¿no? Ya dijo el alto comisionado de paz, Parece Oti que sí. Patiño, que sí está vivo porque se especuló esta semana que habría muerto en una intervención O como quirúrgica dice la en canción, Venezuela. no estaba, no estaba muerta, andaba de parranda. Bueno, y hablando también de noticias políticas de esta semana, un segundo fallo del Consejo de Estado le pide al presidente rectificar una información contra la familia Vargas Lleras, que el presidente había dicho que se estaban quedando con la plata de la salud. Y resulta que Germán Vargas Lleras salió en defensa de su hermano Enrique Ujú. y le dice, presidente, usted es un calumnioso mentiroso y deshonra usted a los colombianos, calumnia sin pruebas. Y dice Germán Vargas Lleras, en sus manos está en peligro el Estado de Derecho. ¿Cómo ve usted ese asunto de la pelea del presidente con los Vargas Lleras? Pues es que el presidente ya la perdió en el primera instancia cuando una tutela le ordenó rectificar, que él dijo que tenía una objeción ahí de conciencia y lo hizo a medias, ¿no? Entonces, esa novela, todavía le faltan unos capítulos y ahora la familia Vargas Lleras va a seguir en el tema jurídico, pues ya demandándolo, digamos que lo que ahí va Pero el penalmente. presidente no rectifica. Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, esperemos que él no puede estar por ningún colombiano, y empezando por el presidente de la República, no puede estar por encima de la ley ni la Constitución. Eso que nos quede claro a nosotros y a nuestra fuerza pública. Bueno, se lanzó Miguel Uribe oficialmente como candidato a la presidencia de la República. Me parece que es el primer candidato oficial que Pre, tienen, pre. pero él dijo que era No, candidato. no, no, precandidato. Entonces se equivocó él, Sí, sí, porque él porque dijo, no, anuncio en esta montaña donde mataron a mi mamá que seré candidato a la no, su presidencia. candidatura, pero es una precandidatura porque le explico rápidamente cuál va a ser el mecanismo donde Miguel Uribe va a jugar. Miguel Uribe pertenece al Centro Sí, me Democrático, ¿sí? extrañó porque Paloma Valencia y María Sí, Fernanda sí. se supone que también van a ser Sí, candidatas del entonces, Centro cuál es Democrático. el proceso? Ahí vamos a existir. Recuerden, les recuerdo a todos que yo pertenezco al Centro Democrático, soy ex concejal del Centro Democrático, entonces sé muy bien cómo está la mecánica. Entonces, hay 5 precandidatos del Centro Democrático. ¿Quiénes Está son? la senadora Paloma Valencia, Sí, la senadora Paola Holguín, el senador Andrés Guerra, la senadora María Fernanda Cabal y el senador Miguel Miguel Uribe. Uribe. Ellos son los 5. Todavía no se han puesto de acuerdo cuál va a ser la metodología con la cual se va a elegir un candidato único del Centro Democrático. La que han usado en las últimas dos elecciones, con Duque Encuesta, y Oscar con Iván Oscar, Zuluaga, la encuesta. la encuesta. La, Creería yo la que sí, pero encuesta. no todos los precandidatos están de acuerdo con ese mecanismo. ¿Qué Entonces, otras opciones hay entonces? la otra opción que se ha planteado es una consulta abierta, ¿sí? Ujú. Que se le pida a la registraduría, pero el partido debe ser coherente en el tema de austeridad, entonces uno no puede poner a gastarse a la registraduría no sé cuántos millones para una consulta, ¿sí? Ujú. Abierta. Entonces creo que por ahí no es el camino, es una opinión personal. Algunos, yo sé que algunas precandidatos que hoy están, de esos 5, no están de acuerdo que se hagan encuestas, sino la consulta, y ahí está el primer problema que tenemos nosotros. Pero esperemos a ver qué es lo que sucede. Entonces, ese es el mecanismo. No se han puesto de acuerdo ni por el mecanismo que se van a hacer elegido el único candidato, ¿sí? Del Centro Democrático, ni la fecha en la cual debería estar el precandidato listo, ya como candidato oficial del partido. Eso es lo que de Miguel Uribe. Entonces, Miguel Uribe lanza es una precandidatura como candidato a Sí, la presidencia del Centro para Democrático. mí también es claro la precandidatura, Pero pero le bueno, aclaramos a los oyentes pero que es el no lo saben. primero, me parece a mí, que sale a decir, quiero ser candidato, A voy a nosotros sí. ser candidato, el Exacto. primero, oficial, porque lo demás son que sí, que Aunque, todo. aunque para mí es el último porque la senadora María Fer, sí, para mí es el último que salió porque la senadora María Fernanda Cabal lleva más de un año haciendo campaña, la senadora Paloma también, en fin, y todos han Y Germán manifestado. Vargas está de gira por Antioquia, pero le preguntaron, ¿ya inicia la campaña? No, 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 estoy por acá paseando, recorriendo el país. Pero él también será candidato, Germán Vargas Lleras. Sí, 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 yo creo que el candidato, él también va a ser candidato de ese escenario de la derecha, centro derecha que llaman.
Ujú. Bueno, hablemos del paro minero y el paro campesino esta semana. Todavía Sí. ya se está generando desabastecimiento de alimentos y de combustible en algunas regiones del país, aunque madrugó el ministro de Minas, Andrés Camacho, a decir que 7 de 10 puntos que están en discusión ya tienen acuerdo. No, están ahí, todavía les falta la metodología para cumplirse ese acuerdo de esos siete, o sea, falta lo más difícil. Pues por el bien de las regiones que hoy ya, como usted bien lo anunció, están empezando a sentir el desabastecimiento de alimentos y combustible. Esperemos que lleguen a un acuerdo, pero que el acuerdo sea cumplible, ¿no? No simplemente que sea un acuerdo para salir del paso y que levanten el paro. El presidente ratificó que este gobierno no firmará más contratos de exploración de pozos petroleros, no más contratos para el petróleo en Colombia. Oiga, un llamado a todos esos accionistas minoritarios de Ecopetrol. Deben hacer algo porque es de patrimonio que yo creo que para algunos Pero es que son les afecta. minoristas, no No, tienen peso. yo digo, minoristas lo ven así, accionistas minoritarios, Sí, pero para muchos son acciones importantes. O sea, hay personas de clase media que hicieron un esfuerzo, que fueron, compraron sus accioncitas y que oiga, mire volvió a al precio dónde ha original de llegado. 2.000 No, pesos, es muy triste, es muy después de estar en triste. 4.000. Claro, han acabado el tema de esa empresa y con estos anuncios, pues la sumen en una profunda crisis, por ejemplo, en el tema del costo de su acción. Ujú. Es muy, muy, muy complicado. Y adicionalmente, todos hemos visto qué ha pasado con la crisis energética, que todavía esa oscura está sobre encima de todo el país, porque ya lo anunció, no solamente, primero en Bogotá ya estamos viviendo el tema del racionamiento de agua, ¿cierto? Y ahora viene, se asoma el racionamiento de energético y el racionamiento de gas. Eso baja automáticamente la productividad de nuestro país. Si baja la productividad de nuestro país, baja la generación de empleo, baja la generación de impuestos. Si todo eso baja, pues imagínense, la calidad de vida de todos se deteriora. Es que no afecta solo un solo componente, John Deere, afecta muchos componentes. Es lo que nosotros tenemos que aprender a visualizar. No ver el árbol, sino ver el bosque. Sí, bueno, esta semana le han dicho mentiroso al presidente varias personas. Lo hizo Germán Vargas Lleras, le dicen mentiroso, calumnioso. Y también el alcalde Carlos Fernando Galán tuvo que salir al paso una declaración del presidente desde la COP16 que dijo que en marzo Bogotá podría quedarse sin agua, agua cero en Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán, un momentico, presidente, sea serio y responsable y dé información con cifras y datos técnicos, le dice el alcalde. No es cierto que Bogotá se vaya a quedar sin agua. Así no llueva una sola gota, de aquí a marzo no se va a quedar sin agua, dice el alcalde Galán. ¿Cómo ve usted esa Mire, situación? esos anuncios son muy perjudiciales para una ciudad que amamos nosotros, como es Bogotá, porque esos anuncios lo único que hacen es generar es pánico, y al generar pánico viene que pierde Bogotá competitividad, porque se diga, ¿quién invierte en Bogotá si va a ser una ciudad que a futuro? No, es que es así, John Deere, por eso le digo, Claro, no hay total, que claro, mirar solamente. claro, Entonces, un sí. inversionista diga, ¿dónde? No, pero en Bogotá no, porque en Bogotá está a puertas de Ujú, quedarse sin agua y ujú. no va a haber luz. Entonces, ¿qué empresa seria o qué desarrollo? Entonces, pierde competitividad la ciudad. Entonces, yo no sé con qué objetivo Petro, siendo el alcalde, fue alcalde de Bogotá y todo se ensaña con Bogotá para generar un clima de ese tipo. Y como ellos ya lo dijeron, ya salió el mismo alcalde, la gerente del acueducto, Germán Vargas Lleras, que es un anuncio mentiroso, que eso no se debe hacer. ¿En dónde están los datos en los cuales él se basa para dar esa noticia? Vuelvo y le digo, él da anuncios, pero muchas veces, en la mayoría de veces, sin ninguna sustentación técnica. Pero le está saliendo bien la COP al presidente, ¿o no? Bueno, a la ministra yo creo, pero mire, ayer él mismo se estaba quejando, yo Que no se están sé, bajando los mandatarios, los no, presidentes. exacto, yo no sé, bueno, para nosotros es importante que tengamos, que aprendamos a manejar ese tipo de eventos que son mundiales. Es Ujú. como experiencia, es bien, pero no sé si la estemos magnificando mucho porque fíjese que el único jefe de Estado que ha estado es el de Colombia. De resto, todos se bajaron. Pero parece Hasta, que hay otro momento de la otra semana hasta donde los, vienen los pues presidentes esperemos que sí, y vienen pero como 100 ministros de ambiente de todo el bueno, mundo. esperemos que sí, porque hasta hoy, vea, un presidente que sí o sí debería estar por el impacto ambiental que genera el mundo, por la Amazonía, por todo era Lula, Lula, y ya dijo que su no venía. amigo, el amigo de... Y aparte de eso, que tiene una tendencia ideológica igual, y ya dijo que no, que por acá no venía. Bueno, pero esto de dimes y diretes no solamente ha sido contra el presidente en las últimas horas
le dijo a Uribe, arremetió contra el expresidente Álvaro Uribe y lo comparó con Franco, que tengo Ujú. entendido que es un dictador de España, Sí. y como esclavista por este tema de la reforma laboral. Sí, pues más, como esclavista no, porque hizo y un anuncio, o sea, tomó una imagen de un video que el presidente Uribe estaba con Jerry Mina, jugador de la Ujú, selección ujú. Colombia, y La- el presidente Uribe, que Jerry está que generalmente cuando van amigos o personas distinguidas allá a su finca, él le gusta hacer un juego que es tradicional en los caballistas. Yo no soy caballista, que a la persona la ponen en el centro y él empieza y a dar el vueltas, montador así, le pone comienza a la darle mano en la vueltas cabeza. alrededor. Ah, sí. Entonces, futbolista de la selección Colombia, Jerry Mina, estaba ahí también, como ha estado también James, la reina Leticia de sí. España también, Mm, ella estuvo ahí, sí. sí, muchos, no es de blancos, negros, no, 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 han estado muchos ahí, porque al presidente le gusta esa actividad. Ujú. Entonces, el presidente Petro vio la oportunidad de comparar que eso era que el presidente Uribe era esclavista y en el subconsciente dijo, se sintió propietario de Jerry Mina por simplemente ser Pero también de por la reforma laboral. afroamericano. O también por la reforma Bueno, por laboral. eso, pero lo llevó también que eso son partes de señales esclavistas. Bueno, Ujú. creo que en este mundo el esclavismo antes era mucho más rudo. Obviamente uno no dice, pero es el trabajo, así de sencillo. Algunos lo llaman esclavismo, yo lo llamo es productividad. Sí, a Y propósito de la reforma laboral, hubo una cumbre de seguridad acá en Bogotá ayer y dice ACES, que es la Asociación de Empresas de Seguridad, ya sé, de ACES, servicios. de Servicios de Seguridad, y dice que la reforma laboral va a llevar a despedir a muchos vigilantes de estas ¿Se empresas. acuerda que eso lo hablamos hace 8 días? Mm, O sea, que el tema de lo de las horas extras se tenía que ver y concertar por sectores, no debía ser una reforma general. ujú, ujú. Insistimos en eso, por sectores. No es lo mismo la dinámica del sector comercial, no es lo mismo la dinámica del sector gastronómico, cultural, de seguridad. Todos los sectores tienen diferentes dinámicas y eso es lo que no ha podido entender. Y no sé, no solo este gobierno, sino gobiernos anteriores porque está en mora una reforma mucho más específica por sectores. Eso sí es llevar al país a otro nivel de productividad. Bueno, un fallo en contra de la Rolita, Noticias de Bogotá. Ujú. ¿Eso qué significa? ¿Se tiene que cerrar esa empresa? ¿Tienen que volver a tramitar permisos? Pues ahí tiene que la Secretaría Jurídica del distrito mirar qué impacto de fondo tiene. Hoy la Rolita es un buen ejemplo, creo que tiene unos buenos indicadores, también tiene un enfoque social importante porque recordemos que, Darle trabajo a las mujeres, claro, cabeza de familia, las conductoras de los buses, son las todos son mujeres, mujeres. todas mujeres. Entonces, es algo que debemos mirar entre todos y obviamente la Ujú. responsabilidad más de la administración sacarla adelante, mirar cuáles son el fallo de fondo y cuál debería ser. Pero sí, bueno, hacer las acciones para que una buena idea continúe, independientemente del gobierno en que haya salido. Sí. Y en orden público, bueno, María Fernanda Ortiz, la gerente de Transmilenio, dice que el servicio de transporte se garantiza porque se garantiza. En orden público esta semana suave, ¿no? Solo dos uniformados, que no debería ser ninguno, asesinados por francotiradores en norte de Santander. De resto ha estado como más tranquilo el asunto del orden público y tampoco se han metido con la COP. Pues digamos que ahí hay un pacto por debajo de la mesa y creo que se está cumpliendo, pero sí han existido, obviamente hay unas protestas de grupos indígenas y bueno, hay un tema enrarecido, pero bueno, sí, digamos que sí. Ahora, mucho indígena en Cali en esos eventos, ¿no? Para llenando, trae muchas chivas en Cali, trajeron mucha gente para participar de los Y eventos con los curiosamente, indígenas. propetristas. Sí. Bueno, pues este es el análisis político de la semana. Muy amable, gracias por estar en los micrófonos del Día Noticias. Javier Ospina es concejal de Bogotá. John Didier, muy amable y bueno, los esperamos dentro de 8 días y que tengan un lindo y feliz fin de semana. Nosotros somos Javier Ospina, John Didier Rodríguez en el Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.